disculpar, justo me llegó un correo. Ya. Acá te dan los parámetros que salen pues de las condiciones del elemento, ¿no? Su excentricidad, su fluencia, su ruptura, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, si yo hablo de un acero A6, por ejemplo, del famoso ASTM o el acero A36, ¿qué significa el A36? ¿Alguien me puede decir, por favor? La El afluencia de A36, enero, ajá, la fluencia, ¿cuánto viene a ser? 36 KCI. Ya, ¿y cuánto es la ruptura para ese mismo tipo de acero? Mm, O sea, cada elemento tiene su característica. Cuando te están diciendo en las tablas, ustedes pueden apreciar en los datos, si tú tienes un acero A36, eso te está indicando de que su fluencia es 36 KCI, ¿no es cierto? Y su ruptura, su FU, es 58, es variable dependiendo de la característica del acero. Puede ser de 58 a 80 KCI, ¿correcto? esto es Entonces, ese factor de ruptura va a depender de la composición del carbono, ¿no? Normalmente, cuando tú tienes una, un carbono entre 0.60 a 1.7, más o menos usas un FU de 58 KCI. Claro que esto, por eso les dije que ustedes tengan en cuenta las conversiones, por favor. Voy a variar entre unidades internacionales y unidades inglesas. Entonces, para mí es más fácil recordar con el 36 que es el KCI, ¿no? Que es la norma americana. Entonces, con eso equivalente, creo que es a 250 megapascales, me parece que es el equivalente en el sistema internacional, ¿no? Y igual también hay que hacer una conversión de lo que es el esfuerzo del acero. Por eso los conceptos son importantes, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, tengo un acero con más o menos medio carbono al 0,59, ¿no? por ciento, sabes que la fluctuación varía entre 58 y 80 según las tablas, los ábacos. Entonces vas a tener que usar un FU en vez de 58 de 80 KCI. ¿Correcto? Bueno, seguimos entonces. Esos datos los puedo pedir de acuerdo al tipo de acero, ¿no? O sea, eso ya lo tiene clarísimo. Hasta acá. A ver, entonces acá tenemos un caso de pernos alternados, ¿no? Las longitudes G y S sabemos que son los espaciamientos longitudinales y transversales, ¿correcto? Estos están especificados en la norma, ¿no? Y ahí inclusive indico la sección donde pueden encontrarlo, ¿no? Estos espaciamientos normalmente tienen que ser mayores a los 2/2 del diámetro y en todo caso considerarlo como 3 veces el diámetro, ¿no? El diámetro es el diámetro nominal del perno y es la parte que no le corresponde a la rosca del perno. Entonces también tiene que tener muy en cuenta. Entonces, si multiplicamos los 3 veces el diámetro, tendríamos 3 veces 15.8 que nos sale 47.63. Por lo que ya en cifras redondas usamos, pues en vez que sea 4 centímetros, usamos ya 5 centímetros por redondeo. Entonces ya es por redondeo. Tenemos que, eso también yo voy a aceptar en los exámenes, ¿no? Exacto, exacto. Veo también el criterio, porque a veces no se puede fabricar ese tipo de elementos a una precisión milimétrica, ¿no? De hecho, que en la fabricación hay una precisión milimétrica, pero imagínate que tengamos dimensiones de 4.778896, o sea, es ilógico, ¿no? Ahora, la distancia al borde, ¿no? Se encuentra también igual en esas tablas y nos da un valor a la condición más desfavorable de 28 centímetros, que lo vemos acá en la parte inferior, ¿no es cierto? Porque tenemos otro, pero este es para la parte del ala, ¿no? La parte de arriba del elemento. ¿Correcto?
Ahora, vamos a ver esto, el concepto que justo les hablaba a ustedes, ¿no? Hemos visto al inicio de la clase lo que representan las cargas de tracción, ¿no? Y esto es por fluencia y el otro es por fractura. Entonces eso va a depender del factor que le vamos a aplicar por el esfuerzo y por el área neta. Entonces cuando aplicamos la norma ustedes la encuentran en internet, la 360, es la norma de Building para estructuras metálicas. Vemos acá el estado de límite de influencia que va a tener este elemento que hemos visto, este ejemplo en tracción, con respecto al área total y la fractura con respecto al área efectiva. Entonces, si ya tenemos los datos del phi claramente, los esfuerzos de fluencia y tenemos el área, aplicamos los esfuerzos para poder determinar sobre el elemento cómo está trabajando sobre el área neta. Estamos hablando sobre áreas netas, ¿no? Entonces acá tenemos 0,90, en el otro caso será pues menos, ¿no? Será 0,75 por el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia es 2500, ¿correcto? Ahora, para poder aplicar sobre el área total, no hay problema porque el área total tiene una área de fluencia que se aplica a todo el elemento de la plancha, con las características que estamos dando ahí. El perfil L120 por 12 por 120, que es una plancha de acero con una resistencia de 2500, de esfuerzo de fluencia de 2500 kilogramos por centímetro cuadrado. Para eso, esa data sirve para calcular la resistencia de la sección en el área total. Ahora nos falta determinar sobre el área neta, ¿correcto? Y bueno, acá aplicamos, bueno, ¿cuántos pernos tenemos? Los pernos son, no, acá de 5 octavos, de 3 cuartos y de 1 octavo. Estamos haciendo una combinación de pernos, ¿correcto? Entonces, como ya a ustedes ya se les explicó anteriormente, el diámetro, ¿no? El diámetro nominal va a ser el diámetro del perno, que son los 5 octavos, los 3 cuartos y 1 octavo, ¿no? Ah, con la holgura de 1 octavo. El 1 octavo es el 1 sobre 16 más 1 sobre 16, ¿correcto? Ahí estamos bien. Y ahora vamos a ver la trayectoria, ¿no? Hay una trayectoria lineal y hay una trayectoria diagonal. ¿Por qué? Porque los pernos están alternados, ¿no es cierto? Y acá tenemos que ver las posibles fallas que se puedan presentar, ¿no? Cuando es lineal no hay problema, pero cuando es zigzagueante puede haber una línea de falla de este tipo, ¿no? O de este tipo. Entonces buscamos la línea de falla tanto en lineal como en diagonal y multiplicamos por los diámetros, ¿no? Entonces ahí consideramos ya las áreas netas, ¿no? De los pernos, ¿no? Esta es una simple multiplicación, ya hemos hecho un ejercicio, ya saben ustedes calcular, sacan las áreas netas y ahí vemos el concepto del área neta efectiva, que es lo que habíamos hablado acá, por ejemplo, esta teoría, habíamos hablado de elementos atornillados, es decir, necesitamos determinar el factor de corte diferido, perdón. El factor de corte diferido, ¿no? Que es un factor que se determina en función del área y de un factor U que viene de los elementos, de la excentricidad que existe en el amarre de en la conexión de estos dos elementos, ¿no? Entonces, usamos esto de acá, esta tabla, este es para soldados, este es para pernado, ¿no? Y calculamos el valor de excentricidad. Reemplazamos el valor de excentricidad, son 34, ¿no? Que es la instancia que nos da como dato el proyecto, ¿no? 34.
¿correcto? Ya está. Y lo dividimos entre la longitud, ¿no? De la zona de línea de pernos. Esto nos da un phi-A de 0,83, ¿correcto? Y este phi-A es el que se multiplica por el área. Es decir, nosotros tenemos este concepto acá. Tenemos que multiplicar el factor U por el área. El área es 20 y el factor U, que sale de la fórmula de la excentricidad entre la longitud de línea de pernos, que se ha explicado acá, sale el valor de el área efectiva. Estamos hablando para efectos de cargas por ruptura, ojo, porque por fluencia o por resistencia ya la estamos obtenido de los esfuerzos de fluencia de 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿correcto? Entonces ya teniendo el área, multiplico el área, ¿no? Lo que dice el concepto acá. A ver. Área. Acá está. Para estructura, ¿correcto? Lo que hemos visto en la teoría. Por eso es importante la teoría, ¿no? Y aplicamos, ¿no? Los factores 0,75 por el esfuerzo de ruptura, que es 4.000, me parece. Acá está, 4.000. ¿Correcto? Ya con eso tendríamos el esfuerzo de 52.140. Entonces, decimos que la conexión está controlada por estado de fractura, interacción del área neta, y la tensión axial máxima es de 52.140. Claro, porque quien controla es el que tiene obviamente el mayor, ¿no? ¿Cuánto nos salió? 60.750 para las cosas, para la influencia, y acá nos sale 52.140. Acá vemos que hay una diferencia porque estamos castigando más al esfuerzo, ¿no? Con la ruptura de los 75. Quiere decir que no puedo llegar a este esfuerzo yo, 52.000, porque si no el elemento colapsa, ¿no? Ustedes si se acuerdan, a ver, ustedes cuando les dice voy a borrar acá, les hice un concepto interesante. A ver, vamos a ver. ¿No? A ver, nosotros habíamos hecho un esfuerzo de formación, ¿no? Acá hay un esfuerzo de formación, este es esfuerzo de formación. Teníamos una zona, ¿no?, de proporcionalidad, ahí tenemos una zona acá de influencia, y acá tenemos una zona de ruptura, ¿correcto? Acá tenemos una zona de influencia, y acá tenemos una fuerza de ruptura. Si yo tengo FI 60.000, ¿no?, me sale de resistencia, ¿no? No es que sea 60.000 esto está marcado con 2.500, ¿no es cierto?, por centímetro cuadrado. Y esto está marcado con 4.000. ¿Correcto? Este de acá, perdón. Este de acá. ¿Correcto? Entonces, tenemos dos puntos, ¿no? Es decir que si para este me sale 60.000 y para este me sale 52.000, ¿cuál es el que controla? A ver, pregunta de examen, por ejemplo, puedo hacerles. Susténteme, te puedo hacer una pregunta así, decime, susténtame cuál es el que controla el elemento en tracción. De lo que hemos explicado en la teoría. Me van a decir, como ya saben el resultado, me van a decir 52.000. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué? A ver, los que preguntan. Karina, a ver, Karina, dime por qué controla 52.140. Porque es el esfuerzo último que soporta. Claro, o sea, ya es un esfuerzo último de eso, en el cual ya el elemento ya colapsa, ya, ni siquiera acá en esta zona de acá, ¿no? A ver, vamos a ver, en esta zona de acá,
por lo menos admite deformaciones. Pero acá no. Entonces, si yo digo que porque es mayor esto, digo que controlo, es un mal concepto. Porque yo voy a hacer que el elemento trabaje hasta 60.000 y llegando solamente a 52 ya colapsó. O sea, le voy a poner un esfuerzo en el cual ya a los 52.000 ya ha colapsado el elemento. Interacción. ¿Correcto? Entonces quedó ahí claro el resultado de esto, ¿no? Un ejercicio muy bonito, muy didáctico, para que ustedes vayan entrando en el tema, ¿no? ¿Está bien? Tengo más, a ver. ¿Qué horas son? Ya, seguimos. Otro ejemplo, ahí nada más quedamos. Otro ejemplo más, ingeniero, por favor. Ya. Hay uno bastante sencillo que era parte de la teoría. Tengo este de acá de soldadura. Tengo este de acá y tengo la capacidad resistente por bloque de corte, que es como el mismo ejercicio que hemos hecho acá, ¿no? Y tendríamos límites de Beltès. A ver, antes de continuar con los ejercicios, necesito definir que todos los elementos, todos los conceptos de tracción estén más o menos contenidos en la exposición que te voy a hacer, porque ya se me va a quedar corto, tengo una llamada ahorita ya, pero bueno, a ver. En el curso estamos estudiando elementos de tracción, ¿no? Normalmente cuando nosotros hacemos elementos en compresión, que vamos a ver después de esta clase, más o menos existe un factor de rigidez o no rigidizado donde tú tienes una esbeltez. Es la proporción, ¿no?, entre la sección y la altura del elemento. Entonces, para el caso de elementos de tracción, no existen unos límites de esbeltez en sí, ¿no? Pero hay condiciones, por ejemplo, como es durante el proceso de embarque, montaje, traslado, puede originarse unas flexiones en el elemento, ¿no?, por su propio peso, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esas flechas que son producto de elementos de tracción por peso propio, ojo con lo que estoy diciendo, por peso propio, no es una cuestión de que cuando hablamos de elementos en compresión sí tenemos condiciones de esbeltez más definidas, porque pues para evitar las fallas de estos elementos, ¿no? Porque están sometidos a dos esfuerzos, que es de la compresión y es la flexión. Pero estas flexiones se producen básicamente por peso propio, ¿no? Una ondulación, vibraciones laterales. Entonces, para poder estar seguro al elemento que tenga una cierta rigidez que no permita su deformación, ¿no?, la norma, ¿no?, sugiere una relación de Beltès, ¿no?, en tensión límite, miembros en tensión. Ojo, miren lo que estoy diciendo, son miembros en tensión. No estoy hablando todavía de la condición del Beltès para elementos en compresión. Estamos hablando de elementos en tensión. Su valor máximo debe ser de 300. 300 milímetros, milímetros, exacto. Entonces, además, esto es un factor estándar, perdón, es un factor estándar. Este factor omega o alfa, no sé cómo le llaman esto, alfa me parece, ya me he olvidado de esos. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo le llaman a alfa, omega, lambda? No sé, viene del alfabeto griego, ¿no? Todos estos símbolos vienen del alfabeto griego. Es un valor adimensional, que debe ser máximo 300. Es decir, si tú vas a diseñar un elemento de tracción de lo que hemos visto ahorita, les puedo dar un ejemplo, ¿no? Puedo poner un pórtico
y le digo que puedo decir, mira, voy a diseñar un pórtico y el elemento conexión con la plancha en el extremo es de este tipo, por ejemplo, ¿no? Te puedo decir eso. Entonces, te pongo el pórtico y me diseñas las condiciones del pórtico de acuerdo al concepto que te estoy dando, ¿no? Si yo tengo un pórtico, tengo que verificar que el elemento primero cumplan su condición de esbeltez para elementos en tracción. Uno. Y lo otro es ya diseñar lo que les he explicado, los agujeros, las holguras, líneas, zigzag y soldadura. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer un último ejemplo, un último ejemplo para poderlos orientar un poco más. ¿Correcto? Ya parte final. Por ejemplo, acá les doy un ejemplo clarísimo, ¿no? Puede ser parte de un examen, ¿no? Te digo ahí, se presenta un sistema resistente a cargas laterales. Ya que posee refuerzo lateral lógico, ¿no? Se pide que el perfil angular cumpla con los requerimientos de Vertex para ser incluido como refuerzo lateral, ¿no? Entonces, tenemos ahí un arrastramiento. Acá vemos, por ejemplo, esta zona de acá. De acá vemos, por ejemplo, este empalme es el empalme que puede venir de acá, ¿no? Del ejemplo que hemos hecho acá, ¿no? A ver. Acá. Correcto. Tengo en la esquina, tengo una plancha que está conectada a un perfil que está contraventada, ¿no? Te puedo decir y te puedo dar las dos condiciones, tú me tienes que aplicar los conceptos primeros de Vertex más la condición de diseño para lo que es pernos en zigzag, ¿no? Entonces tendrías esto y te puedo poner una soldadura también, que no es complicado porque ya te he explicado que es lo mismo tomar la longitud, ¿no? La longitud que te he explicado acá, determinación de áreas, y acá tienes los factores de excentricidad, ¿no? Los factores diferidos, ¿no? Los cortes diferidos. Entonces, todo está bastante claro, me parece. He tratado de darle lo más sintetizado posible para que ustedes puedan tener claro el tema. Y bueno, hemos hecho inclusive horas que no nos corresponden, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ustedes avancen en el tema. Entonces, este es el ejemplo que les puedo dar en el examen, ¿no? Así que no se asusten, todo es concepto. Y por favor, las cámaras, ya ahorita vamos a hablar porque si no se me va a ir la hora. Voy a terminar con esto. ¿No? Entonces, simplemente es tomar el elemento y aplicar la fórmula, ¿no? Esto de acá, la longitud entre el radio de giro de la sección, ¿no? Si es un perfil, ¿correcto? Mi profesor, pero no, usted me está diciendo que es radio de giro y no es una plancha, no, pues tú no puedes poner como contraviento o contraventeo elementos de plancha, ¿no? Mayormente son tubulares o son perfiles, eso sabemos por concepto. Entonces, todo lo que hemos estado explicando por concepto se aplican en estos ejercicios que son bastante didácticos para ustedes, ¿no? Entonces, hasta acá yo creo que tenemos el tema ya eso es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Ya simplemente lo que tienes que hacer es se calcula la longitud no arrastrada del refuerzo diagonal, ¿no es cierto? Es la raíz cuadrada. Acá me faltó poner raíz cuadrada, este es raíz cuadrada, este también es raíz cuadrada, este es raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque estamos determinando la longitud geométricamente, perdón, ¿no? Geométricamente. ¿No? Es esta longitud, no arrastrada. Entonces, acá justo en el informe vemos, en el gráfico, vemos este es el refuerzo longitudinal y esta barra de acá no está arrastrada. Quiere decir que acá no hay un elemento que los conecte, ¿no? Porque a veces existen que hay arrastramiento acá, ¿no? Tener mucho cuidado con esos detalles estructurales. Y aplican simplemente la fórmula, ¿no? Determinan la longitud y sacan el radio de giro. Y bueno,
para seleccionar este perfil, ¿no? Que posee, debe tener el radio de giro determinado acá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que la condición máxima es 300, ¿no? Si yo sé que es 300 y tengo la longitud acá, entonces tengo este valor, y este valor saco el radio de giro. Con ese radio de giro voy a la tabla. Y con la tabla me sale una plancha del tipo 90-90x5 que posee un radio de giro. Claro, yo hago un predimensionamiento de esto, pero después tengo que volver a calcular y diseñar y hacer el análisis estructural. O sea, es como un prediseño esto. Esto es una condición de prediseño, no es un diseño ya tal cual, sino es una condición de prediseño porque estoy suponiendo un perfil con una sección de ese tipo, de acuerdo a la condición de test. Entonces, esto podría ser, de acá se pueden sacar miles de cosas interesantes, exámenes, conceptos que hemos estado explicando a lo largo de toda la clase. Yo creo que está bastante claro. Acá, como están grabando esto, les dejo este ejemplo para que ustedes revisen en el caso de soldadura y en la capacidad resistente por bloque de corte. Tenemos este ejercicio que es de soldadura, para que lo puedan revisar tranquilo. Aparte le voy a dar algunos ejercicios más. Y yo creo que hasta acá estaríamos un poco ya avanzados, claros en el tema de lo que es estructuras en tracción, con el tema de pernos y soldados, más pernos asimétricos, no simétricos. Tendríamos también el caso del test de los elementos de tracción para determinar el perfil, ¿no? No sé si hasta acá alguna pregunta, por favor.